Tengan la bondad, Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto solamente es posible para correr con paciencia y efectivamente y despojarnos de todo peso. La única manera es con el versículo 2, que nos dice cómo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Como vamos a ver, el ejemplo perfecto absolutamente en todo. Y muy bien, vamos a compartir de una vez pantalla para que podamos seguir los diferentes detalles que nos van a ocupar en esta hora. Muy bien. Ya estamos viendo, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, y Sí. ya tenemos la pantalla funcionando, ¿verdad? Sí, señor. Muy Sí, bien. correcto. Entonces vamos a participar juntos. Acabamos de leer de colocar los ojos en Jesús. Y leemos de esta declaración de la Review and Herald que está en la matutina a fin de conocerle lo siguiente. Cristo vino al mundo para entablar un combate contra el enemigo del hombre y así libertar a la humanidad de las garras de Satanás. Nuestro estudio lo empezamos con el texto de Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Vos será libres. Ahora, en el cumplimiento de este objetivo, no rehusó ni aún su propia vida. El gran apóstol dice, andad no como necios, sino como sabios. Efesios 5:15. Cuidad cada venida del alma, mirad constantemente a Jesús, el modelo verdadero y perfecto, y procurad imitar su ejemplo, no solo en una o dos cosas, sino en todo. Entonces estaremos preparados para toda emergencia. Oh, hermanos, es impresionante cómo en el corto relato de los evangelios está todos los detalles de la vida de Jesús con los cuales nosotros tenemos que vernoslas también. Y admirable la inspiración, por supuesto, como en esa muy corta biografía, porque de otros seres humanos tenemos libros en sus biografías. Aquí tenemos algo tan concreto que de hecho, como el apóstol Juan dijo en una hipérbole que la entendemos todos, si se contaran todos los milagros de Jesús y todo lo que dijo y todo lo que hizo minuciosamente, Juan dice, pienso que no cabrían en el mundo los libros que se deberían de escribir. Y entre ese caudal tan tremendo, en los evangelios encontramos una síntesis inspirada. Así es de que Jesús es el ejemplo en cuanto, en todo, para los niños, para los adolescentes, para los adultos, como obrero, en su relación con los vecinos, en su relación con la familia, etc. No hay un solo detalle de la vida en que no tengamos ejemplo en Jesús, en los principios que están estipulados en su palabra. Entonces, por supuesto que tenemos ejemplo de Jesús en el tema que estamos estudiando. Nos sigue diciendo la inspiración así. Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias, no lo aceptamos ni a medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente y cuán pobremente estamos preparados para eso. Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo
me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Así es de que, fíjense ustedes, las circunstancias de toda índole, pero especialmente las circunstancias eclesiásticas que rodearon a Jesús, eso fue un aviso, por así decirlo, una campanada de alerta, porque serían las circunstancias y el Señor, venido el cumplimiento del tiempo, escogió el tiempo más apropiado que sirviera como ejemplo para todas las edades, pero especialmente para el tiempo del fin. Entonces, por supuesto que tenemos ilustración de Jesús y la tesorería de la iglesia de su tiempo. Ahora, él vino, como bien leemos ahí en Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Cuando pensamos, hermanos, en la abnegación de Jesús, pues sencillamente lo nuestro es una cosa de vergüenza. El creador del universo, nacer como un niño, desde niño pasar por los traumas del parto en su nacimiento, luego a los 8 días ser circuncidado y de ahí en adelante sujeto a la ley. Por supuesto que estuvo sujeto a la ley del diezmo en el asunto de aceptarla, en fin, ¿verdad? Porque él estuvo sujeto a la ley. Ahora, en ese punto, exactamente el que estamos estudiando, ya en su ministerio, y como estudiamos ayer, él tuvo que sacar la escoba para barrer la mezcla que los seres humanos habían hecho. Y en nuestro punto leemos en la página 569 del deseo de todas las gentes. El sistema del diezmo era ordenado por Dios y había sido observado desde los tiempos más remotos. Ustedes encuentran que la primera alusión al diezmo que encontramos en la Biblia es allá en Génesis con Abraham y Melquisedec, ¿verdad? Y que Abraham le dio los diezmos. ¿De dónde sacó Abraham eso? Bueno, ya venía. Ese es el primer registro que aparece. Y de paso, no había un sistema al cual entregarle los diezmos. Así es de que Abraham se los entregó a un misionero, ¿qué diríamos? Dirían algunos, un átomo independiente. Eso era Melquisedec. Bueno, así es de que desde los tiempos más remotos, el sistema se había practicado. Ahora viene el problema. Los gobernantes judíos reconocían la obligación de pagar el diezmo y eso estaba bien, pero no dejaban a la gente libre para ejecutar sus propias convicciones del deber. Habían trazado reglas arbitrarias para cada caso. Sus restricciones inútiles oprimían a la gente y destruían el respeto por el sistema sagrado ideado por Dios mismo. Otras leyes habían sido igualmente pervertidas por los rabinos. Bueno, y no vamos a entrar en las otras leyes porque estamos en esta, ¿verdad? Que, como acaba de decir la inspiración, la ley del diezmo había sido pervertida. ¿En qué consistía esa perversión del diezmo? Bueno, y vamos a enumerar la cita que acabamos de leer. En esa cita deja entender, y en el contexto general, lo que Jesús dijo en Mateo 23, por ejemplo, los rabinos habían trastocado los valores, dándole al diezmo un mérito de salvación inclusive, porque lo colocaban por encima de ¿qué? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 23:23? Diezmáis la menta y el eneldo y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Así es de que se habían invertido las prioridades, se habían trastocado los valores. Esa era una perversión.
Ahora, como leímos en la cita que acabamos de ver juntos, no dejaban libre a la gente para ejecutar sus propias convicciones del deber. Habían trazado normas arbitrarias para cada caso. No aceptaban, y aquí colocamos otra declaración inspirada, ellos no aceptaban que en asuntos de conciencia el alma debe ser dejada libre. Así de que la obra de Jesús fue, repito, sacar la escoba y barrer lo que era basura de cosas tan hermosas que Dios había colocado como requisito para aquellos que querían buscar a Dios de todo corazón e ir avanzando en vencer el egoísmo, ese demonio que se llama el egoísmo, porque el diezmo no es otra cosa que un detallito ahí, un detallito para empezar la lucha contra el egoísmo. Ahora, vamos a un cuadro extraordinario. Nos ubicamos en el incidente de Jesús y la viuda y empezamos a leer la inspiración. Ya al final está la referencia. Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro y miraba a los que venían a depositar sus donativos. Muchos de los ricos traían sumas elevadas que presentaban con gran ostentación. Jesús los miraba tristemente, pero sin hacer comentario de sus ingentes ofrendas. A Jesús no le impresionaba la cantidad. Al creador del universo, ¿qué le va, qué le van a impresionar un montón de papeles con unos números escritos encima? Por favor, a él le impresiona otras cosas distintas. Sigamos leyendo. Luego, su rostro se iluminó al ver a una pobre viuda acercarse con vacilación, como temiendo ser observada. Anhelaba hacer algo, por poco que fuese, a favor de la causa que tanto amaba. Miraba el donativo que tenía en la mano. Era muy pequeño, pero era todo lo que tenía. Aprovechando su oportunidad, echó apresuradamente sus dos blancas y se dio vuelta para irse. Pero al hacerlo, notó que la mirada de Jesús se fijaba con fervor en ella. El Salvador llamó a sus discípulos y les pidió que notasen la pobreza de la viuda. Entonces sus palabras de elogio cayeron en los oídos de ella. De verdad os digo que esta pobre viuda ha hecho más que todos. Lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. Su pitanza, puesta en las manos de los bien alimentados sacerdotes, se perdería de vista entre los muchos y costosos donativos traídos a la tesorería. ¿Por qué recibió bendición la viuda? ¿Porque había entregado en el lugar autorizado? ¿Por eso fue que recibió bendición? Sigamos examinando el caso y haciéndonos otras preguntas. Un lugar o institución que recibe bendición al inaugurarlo, ¿queda bendecido para toda la eternidad? Y aquí, por favor, sus Biblias, le vamos a necesitar para que examinemos lo que catalogué como la metamorfosis del templo, lo que había ocurrido. Y vamos en primer lugar a Segunda de Crónicas 5:14 y luego el capítulo 7 y el versículo 1. Ya lo coloqué ahí porque es mejor que usemos el libro físico, ¿verdad? Segunda de Crónicas 5:14. Aquí tenemos el relato de cuando se inauguró el templo de Salomón. Nos dice el versículo 14, hablando de los sacerdotes, bueno, leamos desde el 13. Y sucedió que cuando las trompetas, los
Trompetistas y cantores al unísono hicieron oír su voz para alabar y dar gracias a Jehová. Cuando elevaron la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes continuar ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esto se complementa en el capítulo 7, versículo 1, que nos dice, y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Oh, extraordinario eso, ¿verdad? No he tenido noticia que eso haya ocurrido en la inauguración de nuestros templos. Ojalá haya ocurrido en algún lugar, y ojalá ocurriera en todos los lugares cuando inauguramos un templo como casa de Dios desde el punto de vista físico. Pero el problema es que con eso hubo situaciones nada gratas. Y vamos a Jeremías capítulo 7, versículos 1 al 3. En Jeremías, el capítulo 7, versículos 1 al 3, leemos de la siguiente manera. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos. No confiéis, versículo 3, en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Oh, para el tiempo de Jeremías, bueno, y desde los días de Elí, ustedes recuerdan, habían empezado los problemas. Y ahora el Señor le dice a Jeremías, vaya al templo y dígale a la gente que no se engañe creyendo que eso es templo de Jehová. Porque con todas esas cosas que ocurren, eso ya no es templo. Eso es lo que nos dice el profeta Jeremías. Pero la cosa iba de mal en peor. Y encontramos en Lucas 19:46 la expresión más fuerte que tenemos registrada en relación con ese templo. San Lucas capítulo 19, dijimos, versículo 46. Tomemos el 45 para el contexto que ustedes recuerdan. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Uy, las cosas iban de mal en peor. Cuando Jesús limpió el templo por primera vez al comenzar su ministerio, dijo que era plaza de mercado. Yo no sé si Jesús escuchó de pronto nuestra escuela sabática, si me disculpan, pero en un mercado eso todos hablan. Él dijo que era casa de mercado, pero al terminar su ministerio, la cosa había empeorado, porque ahora era cueva de ladrones. Ahora, hermanos, ustedes saben, y dijimos, y en el nombre del Señor queremos hacerlo para responderle al Señor, de que íbamos a tener un estudio honesto, sencillamente revisando la palabra. En este punto podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús bendijo a la viuda y también mandó al leproso a llevar la ofrenda que ordenó Moisés, a llevarla al templo? Y coloqué ahí una pregunta bastante acuciante. ¿Será que el Señor se complace en que sus hijos lleven sus ofrendas a una cueva de ladrones? A ver, estamos hablando del tiempo de Cristo, ¿está bien? Estamos leyendo lo que la palabra dice. Personalmente no me atrevería a usar un adjetivo como el que Jesús usó de cueva de ladrones, así es de que lo leo sin temor porque yo no escribí Lucas 19:46. Es Jesús quien está dando esos calificativos. Ahora,
¿Será que entonces Jesús se complace en decirle a los hijos que lleven a eso que él dijo que se había convertido en eso? Bueno, tenemos que revisar y eso es lo que estamos haciendo. Si un lugar o institución autorizados son los que acarrean bendición, porque dentro de nuestra mentalidad, hermanos, católica, muchas veces hemos llegado a creer que son los lugares o las cosas en sí los que traen bendición. Y déjenme aquí hacer una lista. Nosotros tenemos una serie de ceremonias que son todas aprobadas por la palabra. Tenemos una ceremonia de matrimonio, una ceremonia de bautismo, una ceremonia de Santa Cena, para citar esos 3 casos. Y muchas veces creemos que es la ceremonia la que tiene la bendición de Dios. No, no. La ceremonia en sí no es ninguna bendición de Dios. Eso depende de la actitud, eso depende de esa decisión de obediencia, de buscar al Señor los que participan de esa ceremonia. ¿Mm? Pero a veces creemos que el sitio es el que trae bendición, donde depositamos en este caso lo que pertenece al Señor. Pero si nosotros nos damos con cuidado, en lo que ya leímos, nosotros encontramos que si eso fuera así, entonces resulta que San Lucas 1, 52 y 53 nos dice que el Señor exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y gente que llegó al mismo lugar. Y en lo que ya leímos, exactamente estamos contrastando a los ricos con la viuda. ¿Mm? ¿Quién fue exaltado? ¿Y quién que estaba hambriento tuvo lágrimas de gozo cuando Jesús dijo, este hecho más que todos? La viuda. Y a los ricos que llevaban tremendas sumas, el Señor los miraba tristemente. Oh, eso nos dice claramente que no es el lugar. No es el lugar, por favor. Es otra cosa que vamos a seguir examinando. Muy bien. Ahí escribimos algo que vamos a seguir avanzando. ¿Por qué recibió bendición la viuda? Veamos. Ya sabe toda la gente, es páginas 566, 567. Pero Jesús comprendía el motivo de ella. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo lo que pudo y su acto había de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar, no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado la acción. Como dijimos antes, el dueño del universo se va a impresionar por unos papeles con números, por un montón de papeles. En cambio, si se impresiona con 2 moneditas, oh hermanos, quiere el cielo que podamos realmente implementar esto en nuestra experiencia. ¿Por qué recibió bendición la viuda? Lo acabamos de leer, pero lo vamos a explicitar detalladamente. Leímos, ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios. Sin duda que tenía en mente la inauguración allá cuando la gloria de Dios llenó el templo. ¿Qué más? Anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. ¿Qué más? Su corazón. Aquí está. El himno ese que colocamos en 486. Oh, cómo habla de una manera tan concreta de qué es lo que Dios recibe. El corazón de la viuda acompañó su donativo. Y entonces, justamente en ese capítulo, la inspiración nos dice que es el motivo lo que da valor a nuestros actos, cargándolos con ignominia o con alto valor moral. Es el motivo. Ahora, Jesús no intentó derribar el alfolí de Caifás, aunque en ese momento era una tesorería al servicio del enemigo. Esa no era su misión. Y como dijimos antes, ¿por qué bendijo la viuda que dio en ese lugar? Y por qué le dijo
al leproso que fuera a mostrarse al sacerdote. ¿Por qué no abrió los ojos a la viuda y al leproso respecto a lo que pasaba con las finanzas del templo? Vienen las respuestas. Evangelismo, página 106. Cristo perturbaba tan poco como era posible el tren habitual de la gente por acciones abruptas o prescritas. Con la gente donde estaba, había que empezar a elevarlos, no con un traumatismo que se asustaran y salieran corriendo. ¿Qué más nos dice la inspiración? Fíjense, San Juan 16:12, si ustedes lo revisan, Jesús le dijo a los discípulos, muchas cosas tengo que deciros, pero ustedes todavía no las pueden escuchar. Y si los discípulos que comían con Jesús, viajaban con Jesús, dormían con Jesús, se acompañaban a los diáconos en los milagros que hacían, si los discípulos que tenían ese contacto con Jesús todavía no podían entender, ¿cómo iba a entender la viuda y el leproso que se acababan de ver con Jesús apenas? Por supuesto que Jesús entonces trataba a la gente de una manera que fuera elevada poco a poco, no podía alumbrarle con una linterna con toda la luz del mediodía. Muy bien. Con estos ejemplos entonces creemos, y miren lo interesante, hermanos, con estos ejemplos, lo que yo deduzco, creo que Cristo enseñó que es mejor que se practique la dadivosidad, aunque los recursos entregados sean entregados, diríamos que mal, o que no sean bien empleados, es mejor eso que crear sospechas y desafectos que lleven al dador a retener lo que pertenece a Dios. Por supuesto, al igual que Jesús, en la medida que podamos, hay que ilustrar al dador, hay que ilustrarlo, pero tener mucho cuidado cómo es que debe hacerse esa ilustración. Jesús es el ejemplo en todo. Entonces, rápidamente, yo creí que iba a terminar más rápido, pero bueno, no hay problema. Vamos a mirar cómo Jesús, que es el ejemplo en todo, aprobó también. Ya vimos que Jesús aprobó la tesorería del templo. Sí. A la viuda que llevó allá y la entregó a Caifás, el Señor le dio bendición. Al leproso le dijo, vaya, muéstrese al sacerdote. Recuerden que Jesús vino sujeto a la ley. Y la ley de Moisés decía que el sacerdote era el que debía declarar limpio a un leproso. Y si no se hacía así, entonces era en prejuicio del leproso. Y Jesús, pensando en el leproso, no en otra cosa, en el beneficio de esa alma, porque la causa de Dios es el hombre, es el ser humano. Entonces, pensando en él y en su futuro, le dijo, vaya donde el sacerdote para que él entonces lo declare limpio. Muy bien. Ahora vamos a ver la actitud y si Jesús aprobó la tesorería fuera del templo. Recuerden que ayer presentamos que la tesorería del Señor tiene dos ramas, ¿verdad? ¿Se acuerdan del árbol? Muy bien. Vamos con Jesús. Lucas 8:1-3. Vamos a leerlo. San Lucas 8:1-3. Y aconteció después que caminaba él por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. No era un equipo evangelístico siempre grande, ¿no? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de muchos espíritus y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Oye, pero aquí no registra hombres. Bueno, lo que no está escrito, pues no podemos entrar a especular, pero si conocemos un poco el contexto, yo no dudo que había hombres que también le daban los recursos a Jesús. Yo no dudo eso, pero no están registrados, porque es que, como lo de la mujer
eran escasas pitanzas, como los bienes de la mujer eran casi ningunos. Entonces, por eso Jesús quiere destacar, por eso destacó la ofrenda de la viuda, es lo que yo pienso, pero bueno, la Biblia no lo dice. De todas maneras, ahí encontramos el registro de que él tenía una tesorería, ¿verdad? No hay registro de que haya solicitado fondos, pero a Juana, Susana y María y a todos esos que le traían, ¿por qué no les dijo que llevaran al templo? Y si él necesitaba, pues mandaba a Pedro a que tirara el anzuelo. ¿Por qué? Muy bien. Cuando estas personas, a ver, en este punto sé que los hermanos ya deben tener todos claridad. Las dos blancas, la viuda la entregó a la tesorería del Señor, ¿sí o no? Claro que sí, porque es el motivo, ¿verdad? Ahora, ahí sí, como la viuda no sabía, ahí sí los responsables son los demás, cuando no se sabe los manejos. Cuando se saben los manejos, entonces ayer ya estudiamos al respecto qué dice la inspiración. Así es de que, según el cielo, la viuda entregó a la tesorería del Señor. Y yo pregunto, Juana, Susana, María, cuando entregaban su dinero a Jesús, ¿a cuál tesorería entregaban? ¿No era también a la tesorería del Señor? Olvidemos, eso depende del conocimiento que tengamos. Importantísimo eso. Si fuerais ciegos, dijo Jesús en San Juan 9, no tendríais pecado. La viuda fue encomiada. Habría sido mejor que le hubiera entregado a Jesús, aunque Judas también metía ahí la mano. Pero de todas maneras, sin duda que habría sido mejor que le hubiera entregado a Jesús. Pero, ¿cuál era la luz que tenía la viuda? ¿Por qué Juana, Susana y María no llevaban a Caifás? Ah, posiblemente lo más seguro es que ellas sí habían visto allá. Y resulta que de Judas vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver algo muy interesante. Bueno, antes de eso, sigamos insistiendo como Jesús es el ejemplo en todo. Ya vimos en todos los actos absolutamente. ¿Por qué Jesús no evitó los problemas con la estructura administrativa? Y ya comenté algo de esto. Recuerden que los dignatarios eclesiásticos de su tiempo lo increparon diciendo con qué autoridad hace estas cosas. Ellos no le habían autorizado para que predicara fuera del templo. No lo habían autorizado a eso. No lo habían autorizado a que tuviera tesorería. No lo habían autorizado a que bautizara. ¿Con qué autoridad? Ahí coloqué algo que ya dije. ¿No hubiera sido mejor para evitar los problemas de tesorería decirle a Juana, Susana y María lo mismo que le dijo el leproso? Y cuando él necesitara recursos, mandar a Pedro a tirar el anzuelo. ¿No hubiera sido mejor que hubiera escrito una carta a Caifás pidiéndole autorización para realizar el congreso que tuvo durante 3 días? De paso, hago aquí un paréntesis. Yo leyendo esto, dije, los congresos que un servidor pues influya para dirigir van a durar también 3 días, porque me gustó que Jesús, y por eso el congreso al cual están todos invitados, por supuesto, y los esperamos, el congreso del 25 al 28 de junio, y sabemos que va a venir gente del exterior, es un congreso de 3 días, porque, bueno, a mí me gustó que fueran 3 días. Sigamos leyendo. Vamos a mirar, hermanos, 3 razones de las que, por lo que hemos estudiado, disponemos evidencia de por qué el verbo hecho carne se involucró y se metió en un problema que pues le trajo dolores de cabeza, en problemas de tesorería fuera de la estructura administrativa, y meterse en esos problemas siendo que el reino de Cristo no era de este mundo. Examinemos 3 puntos. Número 1. Jesús reiteró su aprobación a los casos especiales que fueran necesarios en todas las épocas que ya se habían presentado en el Antiguo Testamento. Ayer vimos eso claramente. Entonces, en primer lugar, Jesús dijo, bueno, hay una regla, pero hay casos especiales y eso es para aplicarlos todas las veces que sea necesario.
porque un propósito sabio motivaba cada acto de la vida de Cristo en la tierra. Todo lo que hacía era importante en sí mismo y en su enseñanza. Cada acto del ministerio de Cristo, ustedes están viendo las referencias del deseo de toda la gente 176 y ahora la 230. Cada acto del ministerio de Cristo tenía un propósito de largo alcance, abarcaba más de lo que el acto mismo revelaba. Así fue en el caso del leproso. Jesús, lo que actuó, lo que hizo, no fue apenas para su día y su tiempo. Muy especialmente, inclusive, muchas cosas fueron más para nuestro tiempo de las que fueron en su tiempo, al igual que con los profetas. Ahora, hablando de la tesorería, de los casos, de este punto, de los casos especiales, si Jesús aprobó que se podía dar pan de trigo, comer el pan físico, a David cuando tiene hambre, entonces no podremos darle con mayor razón a Juan el Bautista para que predique arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista es un ministro independiente de la estructura formal. Pero, por supuesto, podemos darle para que predique arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Punto número 2. Recuerden, estamos revisando por qué Jesús entró en estos asuntos que no fueron los mejores en su relación con el sistema. Había que proveer solución al dilema a quienes justificadamente habían perdido su confianza en la tesorería oficial. Esto ya lo vimos ayer en el caso de la hermana White. La hermana White no fue la primera. Gente que dijo, perdimos la confianza, entonces, ¿qué hacemos? No, Jesús lo había hecho. Jesús, a la gente que ha perdido confianza en la administración de la tesorería de su tiempo, entonces les proveyó una salida, la otra rama que vimos ayer. Ahora, desde los días de Samuel, y por generar del tiempo no vamos a leer eso, lo vamos a mencionar. Primera de Samuel 2, 12 al 17, presenta la corrupción del sacerdocio en los días de Elí, y el sacerdocio nunca mejoró. Había sacerdotes fieles, correcto, pero en general el sacerdote no tuvo remedio. Ezequiel 8, 6 al 18 presenta ese cuadro que el Señor le dijo al profeta, venga, le muestro, y le corrió una cortina, y el profeta se asombró y le dijo, no se me asuste del todo porque nos falta. Lo pasó más adelante, la cosa peor, y después, finalmente, la cosa traumática. Entonces, la gente que había visto eso, pues había perdido la confianza. ¿Qué iban a hacer? Pues Jesús les presentó la solución, porque esa gente no podría cumplir la orden divina de dar sin tristeza, y porque pues no había otro recurso que hacer. Y así Dios no puede aceptar algo que no es del corazón alegre, ¿verdad? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces Jesús proveyó la salida que estamos viendo para esas almas sinceras. Ahora, Judas, ahora se pone interesante este asunto. Judas era el tesorero de los discípulos y de su pequeño depósito había extraído secretamente para su propio uso, reduciendo así sus recursos. Vaya solución. ¿Ah? ¿Cómo hacemos? Allá está Caifás y aquí está Judas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a examinarlo en el tiempo de Cristo. Judas era tenido en alta estima por los discípulos y ejercía gran influencia sobre ellos. A ver, en Colombia tenemos un dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Judas, dice, era ladrón, eso lo supieron después todos los discípulos sin duda, pero de momento no lo supieron, no sabían, no sospechaban. Entonces podían dar tranquilos, porque si ni siquiera los discípulos, a ver, y aquí la argumentación o la lógica es muy sencilla.
¿Será que una persona normal tiene en gran estima a un ladrón y permite que ese ladrón ejerza tremenda influencia sobre él? La cita nos dice que Judas era tenido en alta estima por los discípulos y ejercía gran influencia sobre ellos. Eso nos da a entender claramente que los discípulos no sabían lo que Judas estaba haciendo, menos lo iban a saber Juana, Susana, María y los demás. Entonces, ahora, el punto clave es, y hermanos, por lo menos un servidor, a mí el Señor cada vez que, por la misericordia, entiendo algún detallito adicional, cada vez quedo más asombrado. ¿El Señor sabía que Judas era el ladrón? Por supuesto que él sí sabía. ¿Sí? ¿Y por qué le dio la tesorería? El que Jesús le hubiera dado la tesorería a un ladrón demuestra el valor que el creador del universo le da al dinero para empezar. No le interesa. No le interesa. ¿Mm? ¿Por qué le dio la tesorería a Judas? Con el deseo de salvarlo. Yo les aseguro que Judas tenía que saber que Jesús sabía su malversación de fondos, porque fue testigo muchas veces que Jesús, leyendo el pensamiento de los fariseos, les dijo: ¿por qué pensáis eso en vuestros corazones? Entonces, ese hecho, ese golpe de confianza que Jesús le dio a Judas para que se recuperara, debía haber derretido el corazón de Judas, porque el Señor lo hizo pensando en Judas para salvación. Y como los demás, empezando por los discípulos, no sabían, pues no hay problema, que traigan aquí el dinero y usamos lo que Judas no se apropie. Qué Dios, hermanos, qué Salvador, qué manera del Señor de querer salvar hasta lo sumo. Entonces, bueno, a este punto creo que hemos sacado las conclusiones de cuántos sabrían la vida sobre Caifás y cuántos sabrían Juana, Susana sobre Judas. Ahora, Jesús los felicitó a ambos. Felicitó a la viuda que le llevó y felicitó a las mujeres que le llevaban a él. ¿Por qué hizo Jesús esto? Ya creo que lo hemos explicado. Terminemos con este punto. Tercera razón de por qué Jesús se involucró en esas situaciones. Proponemos que Jesús vio la necesidad de dejar precepto y ejemplo hasta el fin, muy especialmente para la última iglesia de la historia terrenal. Aquí hay unas citas, una que ya leímos y otra que vamos a leer. Cada acto del ministerio de Cristo tenía un propósito de largo alcance, abarcaba más de lo que el acto mismo revelaba. Y luego leemos en la página 545 del mismo libro, Deseo de todas las gentes: todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes y su influencia habría de sentirse con intensidad que iría en aumento después de su crucifixión y ascensión. El ojo profético de Jesús vio lo que ocurriría en la Odisea. Jesús vio lo que ocurriría en la Odisea y por eso entonces no tuvo problema en tener otras molestias y acarrearse otras molestias con la dirigencia de su tiempo, conjunto de razones, y esta fue una de las razones por las cuales Jesús fue defraternizado. En el Deseo de todas las gentes no dice que fue fraternizado, usa otra expresión, dice su emplazamiento ante el Sanedrín. Pero la historia adicional nos dice que el Sanedrín excomulgó a Jesús. Bueno, él estaba pensando en salvación, estaba pensando en nosotros.
muy especialmente en este tiempo final, cuando se repetiría la historia y se tendrían las mismas enseñanzas en este punto que las que tenían los rabinos, de que lo único autorizado era un solo canal, de que pues sencillamente ahí era donde había bendición y no dejar a las personas libertad para ejercer su deber, desconociendo que en asuntos de conciencia el alma debe ser dejada libre. Bueno, hermanos, hemos terminado este estudio. Insisto lo que he repetido y me disculparán que sea tan recurrente en esto. De ninguna manera el propósito es entrar aquí en una lucha de lugares. De ninguna manera el propósito ha sido de decirle a alguien no lleve allá y sí lleve allá, o sí lleve allá y no lleve allá. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Lo nuestro, nuestra responsabilidad con el Señor y con ustedes es entregarles completa la palabra de Dios. Y cada uno tomará sus decisiones en su responsabilidad y compromiso con Dios. Y por supuesto sabemos que todos queremos entregar en la tesorería del Señor, porque solo hay dos tesorerías, la de Dios y la de Satanás, como estudiamos ayer. Y cada uno decidimos en dónde colocamos entonces, en qué tesorería colocamos los bienes de los cuales el Señor nos ha hecho mayordomos individualmente. De ninguna manera el Señor dice que la mayordomía, el Señor va a disculpar porque yo le entregué a otro y otro pues él verá qué hace con eso y el problema es de él. En ninguna parte, como vimos ayer, el Señor dijo eso. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias porque muy especialmente en este tiempo final, las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Danos el corazón humilde, que se goza en caminar en la luz, que no se espanta, sino que agradece lo que tú ilumines para honra y gloria de tu nombre, para el avance de tu causa en esta tierra. Oh Señor, la inspiración nos dice que la causa, la verdadera causa, languidece por falta de recursos. Gracias porque tú has dejado esos recursos en manos de tus hijos y porque tú quieres iluminarles para que depositen en la verdadera tesorería del Señor, de modo que se pueda cumplir la misión y podamos tener la satisfacción de ver los resultados de los recursos que tú has entregado en nuestras manos y de esa manera tu nombre sea glorificado. Síguenos asistiendo, síguenos acompañando y que cada uno pueda permitir que tu espíritu impacte su mente y su corazón en relación con su deber. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Sí, pastor. Bueno, tenemos, pastor, vamos a darle prioridad a los mensajes, las preguntas que nuestros hermanos han enviado al chat, a fin de que, pues sí, demos prioridad a los mensajes. Así que vamos a iniciar entonces con nuestra hermana Anabel García, que dice, me hicieron esta pregunta, ¿a quién debemos obedecer? ¿A la luz mayor o a la menor? Refiriéndose a la Biblia o a la hermana Juay. Esa sería la primera pregunta, Pastor Juan. Bueno, animamos a nuestra hermana para examinar más cuidadosamente el punto, porque la luz es una sola. La luz mayor es Jesús. Y la luz menor son los profetas, ¿verdad? Bueno, eso no recuerdo si eso lo estudiamos aquí en esta plataforma y si no, pues tendremos que estudiarlo en algún momento futuro. Y por supuesto, y sabemos que es una pregunta muy sincera y felicitamos a la hermana por esa sinceridad,
pero la pregunta como que da la impresión de que de que están en contraposición y en contradicción la luz mayor con la luz menor, y eso por supuesto no puede ser así. Entonces, hay que obedecer, y la respuesta concreta, hermana, la respuesta concreta es Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y por esa razón fue que no hicimos preguntas ayer, porque había que hoy, y a propósito, dejamos el ejemplo de Jesús para hoy. Y ustedes notan perfecta armonía en la actitud de Jesús con la actitud de la hermana Huay, ¿sí? Perfecta armonía. Entonces, eso sería, en este caso, para nuestra hermana. El micrófono, hermano Juan. Juan, el micrófono. Ok, sí, gracias, pastor, gracias. Bien, la hermana Patricia Moreno, nuestra querida hermana que nos acompaña siempre del Ministerio de la Bondad, tiene dos preguntas. La primera, ¿los diezmos y ofrendas se pueden enviar a una imprenta que se dedica a imprimir literatura para llevar el mensaje? Esa sería la primera pregunta, pastor. Bueno, de manera, ¿qué digo yo? Primaria, de manera primaria, de entrada, por así decirlo, pues el objetivo no son las publicaciones, pero recuerden que ayer, y qué apropiada la pregunta y los datos que la hermana dice. Recuerden que ayer leímos en el último punto de los usos del diezmo que dice a instituciones que estén cumpliendo el plan. Pues esto que la hermana dice, ahora, si esa imprenta está también haciendo trabajos comerciales, pues por supuesto no debemos mandarle allá ni diezmo ni ofrendas, si está haciendo trabajos comerciales. Pero si está dedicada, como entiendo la pregunta, a solamente la causa, pues por supuesto que de acuerdo a la última cita que leímos ayer de Escrito y Profecía, que se podía apoyar. Amén. Muy bien. La siguiente pregunta. Bueno, creo que está relacionada, ¿no? Porque dice que si se pueden destinar los diezmos para comprar literatura. Bueno, está relacionada, pero es diferente. ¿Se pueden destinar los diezmos para comprar literatura? Muy bien, ayer ya comentamos algo de eso, vamos a repetirlo porque pues no estaba por supuesto en este contexto. No olvidemos que la Biblia habla de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Entonces, literatura, atención de pobres, todo eso debe ser atendido con las ofrendas. Ahora, pruébese cada uno a sí mismo y no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si no tenemos más, como se explicó ayer, si no hay otro recurso, que realmente no lo hay, no es porque estamos guardando para otro uso personal y otro uso egoísta, así como Saúl, ¿se acuerdan? Que Saúl perdonó el ganado de Amalek y dijo, no, esto es para darlo de diezmo, permítanme colocar la palabra, esto es para darlo de diezmo. ¿Y por qué hacía eso? Para guardarse lo de él, para dar lo que no le costara nada. Entonces, todo depende de la situación y eso pienso que debió quedar claro ayer. Y ahí no podemos entrar a dar reglas ¿de qué? De acero, una medida de acero, porque, como hemos estado repasando, cuenta el motivo. Y la hermana Huay, en Mensajes Selectos, tomo 3, dijo, las circunstancias alteran las condiciones. Ahora, no es que se violen los principios, y permítame en unos 2 minuticos para aclarar esto, porque es que debemos aclarar los principios, ¿verdad? Miren, se me escapa ahorita la cita, pero en Mensajes Selectos, el tomo 3, la hermana Juan llegó a un lugar y encontró a unos niños, pues precisamente fue en California, Loma Linda, que llegó y encontró a unos niños, como decimos en Colombia, del timbo al tambo, por ahí deambulando, y la hermana Juan dijo, bueno, ¿y estos niños qué pasa?
¿por qué no están estudiando? ¿Por qué? ¿Cómo así que andan por aquí sueltos, ¿verdad? Sin programa. Resulta que las mamás trabajaban en la causa del Señor ahí en la Review Herald y los niños quedaban sueltos. Y entonces le dijeron a la hermana White, bueno, había y hay una maestra y una hermana que es muy cristiana, que ella podría ser maestra de estos niños, pero como usted dijo que la madre debía ser la maestra de los niños hasta la edad de 8 o 10 años, como usted, hermana White, escribió eso, entonces pues obedecimos eso. La hermana White les dice, por favor, las circunstancias alteran las condiciones. ¿Sí? Por favor, tenemos que hacer lo mejor que tenemos a la mano. ¿Cómo va a ser mejor que los niños estén por ahí sueltos y pues pensando malas cosas y eso, a que una maestra cristiana, que no es la mamá, pero que es una maestra cristiana, los pueda atender? Entonces, son principios que debemos aplicar o son, digamos, ¿qué digo aquí? Comportamientos que debemos aplicar, no violando el principio, pero entendiendo que los preceptos o normas pueden ser cambiables al hacerlo de todo corazón, de modo que, por eso dije, Dios no puede ser burlado. Aquí entre nosotros, fíjese Ananías y Zafira. Ese es un caso muy claro, ¿sí? Ananías y Zafira llegaron diciendo que entregaban todo, pero ¿qué hicieron? Ajá, si habían embolsillado una parte, a Dios no se puede engañar. Entonces, ay, es que yo no tengo más. ¿Va? No tiene más, ¿por qué? Porque está reservando para el egoísmo y para de pronto un paseo, ok, por eso no tiene más. Y entonces por eso usa el diezmo en algo excepcional, pero que es excepcional solamente cuando hay las razones que Dios pueda aprobar. Entonces, eso es lo que tendríamos para comentarle al respecto. Micrófono, Juan. Ok, sí. Tenemos enseguida, bueno, dentro de la misma serie de preguntas de nuestra hermana del Ministerio de la Bondad, dice, ¿hay segundo y tercer diezmos? ¿Para qué se usan? ¿O para qué? Sí, ¿para qué se usan? Adelante, pastor, el micrófono también. Sí, también. Ok. Deuteronomio 14. Sugerimos a la hermana, pues, invitar a leer a Deuteronomio 14 todo el capítulo, especialmente terminando, ahí están los detalles. Entonces, como ahí están, y también, escuche, Patriarcas y Profetas, página 570. El capítulo, si no recuerdo mal, titula Diezmos y Ofrendas. Bueno, pero en todo caso, ese capítulo de Patriarcas y Profetas, ahí aclara todos esos detalles. Entonces, como ahí están, yo prefiero que vayan al texto inspirado, con las palabras inspiradas, para que puedan encontrar la respuesta. Amén, amén. Bueno, muy bien. Y última pregunta a nuestro Ministerio de la Bondad. ¿Se puede enviar el diezmo a un misionero directamente a criterio propio? Interesante pregunta. Bueno, pues obviamente hay que en eso ejercer el cuidado que el Señor dice, porque como dijimos ayer, no se trata aquí de que un sitio esté totalmente santificado, hablando pues de una rama, y recuerden la ilustración gráfica del árbol, si se acuerdan, ¿no? Con las dos ramas. Entonces, no se trata de que una rama, ahí en una rama estén solamente los 144,000 y en la otra rama estén los otros. No, 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 no. No se trata de eso. En ambas ramas, y eso quedó más claro hoy, cuando lo dijimos de una manera muy honesta, muy concreta, porque así debe ser, como la Biblia presenta. En la organización está Caifás y en sostén propio hay Judas. Entonces, por supuesto, nosotros debemos abrir el ojo para no darle ni a Caifás ni a Judas.
darle al al sacerdote Ezequiel, al sacerdote Jeremías, darle al dirigente Moisés, ¿verdad? Pero no darle a Aarón al pie del monte Sinaí, allá en el becerro de oro, y darle para que haga un becerro de oro, imagínense ustedes, ¿ah? Darle para que haga un becerro de oro a Aarón en ese momento, bueno, él después se arrepintió, pero ustedes entienden. No debemos darle a Amasías, el sumo sacerdote en tiempos del profeta Amós, ni darle a Caifás en tiempos de Cristo, ni respaldar a Butler en 1888 en Minneapolis. Bueno, Butler después se arrepintió, a Dios gracias, y de eso se trata, de que nos arrepintamos de nuestras equivocaciones. Entonces, claro que se puede, eso creo que nos ha quedado claro que se puede, pero no olvidemos, tenemos responsabilidad personal para responderle al Señor si averiguamos lo suficiente para que se estuvieran cumpliendo los requisitos mínimos que el Señor dice. Ahora, déjeme aclarar un detalle. En el estudio de ayer debió quedar claro de que la descalificación que el Señor hace para ser sostenidos por el diezmo, no se trata que el Señor descalifica porque las personas tienen defectos de carácter. No, porque el Señor llamó y ordenó a 12 y ahí está la lista de todos los problemas que tenían de carácter. Pero su actitud fue de superar esos defectos, lo fueron superando, y el único que mantuvo una actitud abierta de desobediencia fue Judas. Entonces, una cosa muy distinta es un defecto de carácter que se está, por supuesto, colocando en las manos del Señor para superarlo y que se está siendo superado. Eso no inhabilita para recibir el diezmo, pero sí inhabilita la desobediencia voluntaria como un estilo de vida. Por supuesto que eso quedó claro ayer. Entonces debemos tener claridad en esos aspectos, ¿verdad? ¿Qué descalifica y qué no descalifica? Amén. Sí, bueno, creo, pastor, que como para sumarle algo más, aunque todo quedó muy claro, muy bien dicho. Criterio propio, pues es una expresión semántica que indica que todos tenemos esa capacidad de tomar nuestras decisiones basados en un criterio personal, pero creo que si ese criterio propio está santificado por la palabra, por el conocimiento de la palabra y por la vida práctica, pues la persona está autorizada para tomar una decisión con base en la información que ya ha recibido en la palabra de Dios. Y creo que aquí hemos sido suficientemente ilustrados como para saber qué decisión tomar, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente, ¿ok? Dice nuestra querida hermana Anabel, dice, por favor, hermano, quiero que el pastor Campo me aclare mejor con respecto a mi pregunta de la luz mayor y la luz menor. Perdón por mi insistencia, pero creo que ya quedó claro, ¿no? Para nuestra hermana Anabel. Sin embargo, no sé si hay algo más que añadir ahí, pastor. Sí, bueno, darle un titular, ¿verdad? Porque los detalles, pues esos son extensos. Hermana Anabel, escuche lo siguiente. En un estudio cuidadoso, y yo sé que hay una cita de la hermana White, donde ella dijo que la Biblia era la luz mayor y que lo de ella era una luz menor. Esa cita debe ser entendida en todo el contexto porque desde el punto de vista más preciso, escuche bien, hermana Anabel, la Biblia dice quién es la luz mayor. Juan capítulo 1. Aquella luz verdadera venía a este mundo. La luz mayor es Cristo y la luz menor son todos los profetas, todos los escritores bíblicos. Moisés, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, etcétera, y Elena de Juan. Todo eso es la luz menor. Y como ya dijimos, pues por supuesto, la luz menor no está en contra de la luz mayor, porque es que la luz menor está recibiendo. Y a ver, esta comparación, hermana, el sol y la luna. La luz que recibimos de la luna es propia de la luna.
¿La luna tiene luz propia? No, no. Recibe la luz del sol y la refleja. Entonces, exactamente ese es el papel de los profetas, los escritores bíblicos y de Elena de White, es el mismo papel. Recibieron de la luz mayor, una luz que ahora nos es reflejada, y Dios lo hace así en su propósito de salvación, porque para salvarnos escoge seres semejantes a nosotros que nos ilustren de su palabra, porque pues Él escogió para salvación de todos hacerlo de esa manera. Entonces, bueno, hermana Anabela, eso es lo que le puedo comentar. Más detalles, como digo, pues ya se trata de un estudio bastante más extenso, pero básicamente ese es el asunto. La luz mayor es Cristo, la luz menor, todos los profetas, los escritos bíblicos y lo de la hermana White también. Entonces, explicación de por qué la hermana White dijo eso es lo que requiere tiempo, que pues en el momento no es el tema y tenemos que atender las otras preguntas. Muy Ok. bien. Bueno, gracias, pastor. Bien, hermana Antonia Malea dice, con respecto a los profesores de Biblia, ¿se les puede pagar con diezmo solo a los ministros o cualquiera que sea profesor? Porque la cita dice el mejor talento ministerial. ¿Qué significa la palabra ministerio? Servicio. Ahora, el que esté dedicado tiempo completo, por supuesto, como profesor de Biblia, así no sea un pastor ordenado o ministro, digamos que está dentro de la nómina de la organización, pues obviamente leímos, puede ser sostenido y debe ser sostenido con el diezmo, ¿sí? Igual que un obrero bíblico, igual que un obrero bíblico en las iglesias. Están dedicados tiempo completo y el profesor de Biblia está dedicado tiempo completo a la Biblia, a enseñar la Biblia en los diversos cursos. Muy bien, eso es lo que leímos. Y repito, el obrero bíblico es un obrero bíblico si lo queremos colocar en esos términos. Entonces, leímos de que debe ser sostenido por el diezmo. Amén. Muy bien, nuestra hermana Patricia. Algunos hermanos entienden que el diezmo sale de los ingresos netos. Explicar por qué es un error. Ya, sí, es un error porque iría en prejuicio tremendo del dador si, si él diezma del bruto. A ver, coloquemos un ejemplo muy simple. Un hermano que hace pan, ¿sí? Y los implementos del pan, la harina, en fin, el coco, bueno, los diferentes ingredientes le costaron 30,000 pesos o 40,000 pesos. El hermano hizo el pan y vendió el pan en 100,000 pesos, ¿sí? Por supuesto, si diezma los 100,000 pesos, está pues yendo más allá porque él no está ganando 100,000 pesos. No ve que él tuvo que pagar 40,000 pesos para eso de lo cual recibió 60,000. Entonces, las materias primas y los gastos directos que tenga que desembolsar, claro, algunos van a otro extremo, entonces ya cobran su salario, entonces cobran hasta el aire para que no quede sino por ahí 10 pesos para diezmar, por favor. Cada uno pruebe su corazón, pero un hecho es los costos, o mejor dicho, la inversión directa en materiales, por supuesto, eso lo descuenta, porque eso no es ninguna ganancia, eso forma parte de un proceso que entra y sale. Entonces, en este caso que estoy diciendo, el hermano diezmaría sobre 60,000 pesos al recibir los 100,000. Amén. Bueno, creo que está muy claro. Muy bien, nuestra hermana Marta Lucía Sarmiento dice, ayer se hablaba de que en casos fortuitos se puede usar el diezmo para suplir necesidades de los pobres. ¿Cuáles serían esos casos fortuitos? Creo que la palabra los dejó establecidos. David tenía hambre. ¿Mm? Allá los 100 que tenían hambre en el tiempo de Eliseo. Entonces, esos son los casos, ¿sí?
a una necesidad apremiante, no solo de hambre, por ejemplo, por decir algo, un accidente, se requiere urgente una operación que vale X cantidad de dinero, es urgente, está de por medio la vida de una persona, ya dio las ofrendas que tenía, ha reservado el diezmo, las ofrendas, ya dio las ofrendas, o es más, no ha dado nada, ¿sí? No ha devuelto todavía ni diezmos ni ofrendas porque los tiene ahí, pero se necesita salvar esa persona. Debe decir, bueno, del diezmo no, apenas le doy las ofrendas y entonces que no lo puedan operar porque faltó el dinero que de todas maneras tiene. No, la vida es más importante que cualquier otra cosa. Entregue todo, entregue diezmos y ofrendas para salvar una vida. Claro que sí. Bueno, Amén, no sé si me amén, explico, pero eso es amén. así. Sí, está muy claro, pastor, definitivamente. Bueno, hermano Wilman, bienvenido. ¿Cómo puedo saber qué ministerio, esta pregunta está muy importante, ¿no? ¿Cómo puedo saber qué ministerio de sostén independiente es idóneo para dar los diezmos? Bueno, Juan, ayúdenme. Yo estoy hablando solo y ustedes también pueden responder, o David, en fin. Entonces, no sé si quieres ahí comentar algo, compartir, y si no, pues con mucho gusto compartimos. Sí, no, adelante, pastor. Pues ayer quedó muy claro cuando se hablaba de las instituciones autorizadas de sostén propio, que deben reunir por ciertas características, especialmente cuando tiene que determinarse si los misioneros que están a cargo de esta institución observan lo que fue dicho ayer, ¿no? Para que no sean descalificados, ¿no? La práctica Correcto. del estilo de vida, especialmente en general. Correcto, sí, esto, la respuesta para el hermano, pues es una labor individual que la persona debe hacer y no puede hacer otro por él, ¿verdad? El poder satisfacerse. Ahora, déjenme comentar algo. Justamente en estos días he recibido una, bueno, una andanada, diría, de comunicaciones en relación con anomalías en ministerios independientes que son reales. Y por supuesto, por eso ustedes notan, pues creemos que estamos siendo imparciales sencillamente exponiendo la palabra, no desconociendo los problemas que hay en todas partes, en una parte y en la otra parte. Porque, por ejemplo, hay ministerios que se dedican, y es claro que se dedican es a acusar, a condenar, y ese es su evangelio. Entonces, si a eso lo llaman clamar en voz en cuello, pero se nota a las claras de que hay un espíritu que no es. Hay ministerios independientes que andan poniendo fechas, que andan reaplicando profecías, que andan impulsando a la gente a que guarde las fiestas. Entonces, por eso nosotros debemos afirmarnos en la palabra y pues con la palabra sabremos qué apoyar. Y ahí sí es una cuestión totalmente personal en ese proceso.